Este vídeo es un directo de Twitch. Si quieres participar en ellos, en la descripción tienes el enlace a mi canal. Muchas gracias por tu colaboración. Mysterium Park. Es posible que algunos conozcáis su hermano mayor, que es el Mysterium, a secas. Este, que es el Mysterium Park, la idea es muy parecida. También es en plan Dixit, ¿vale? Tiene unas cartas muy bonitas, tiene un rollo de comunicarse a través de las cartas que son muy variopintas. Pero, y también es detectivesco, pero su hermano mayor, que era el Mysterium, tenía un par de fallos. El primer fallo era su precio, que sin ser un juego muy potente y muy para jugones y para... se subía un poco de precio. Se iba a los 40 euros y era un poco... era como, hostia, 40 euros por un juego que es medio party, medio filler, con mucho componente. Porque este juego, como el Dixit, es medio party porque puede jugar bastante gente, pero tampoco mucha gente, es de 2 a 6. Si ponéis el comando veréis los numeritos, y si no os los digo yo. Es más de 10 años, de 2 a 6 y 28 minutos. Supongo que lo de 28 minutos es un poco una coña, porque no hay ninguna cosa que sea un reloj de arena y cuadre con las veces que lo giras ni nada, simplemente han puesto 28 minutos. Este es el Mysterium a secas. Tiene un despliegue muy grande, pero se va un poco de precio. Y sus dos defectos son estos. Primero, que el montaje es muy grande, necesita mucha mesa, es un poco aparatoso. Y que sube un poco de precio, se va a los 40 euros para un juego que es hasta 6 personas. Tampoco es muy profundo, tampoco... sí, tiene componentes bonitos, pero tampoco muchos componentes o figuritas, que suben mucho el precio, las figuritas. Entonces, subía mucho el precio porque tenía muchos componentes y tal, era muy grande, pero no ofrecía un tipo de partida que lo mereciera. Entonces, un poco por eso tuvo su éxito inicial de, oh, qué chulo, qué bonito, algo rollo Dixit, pero un poco innovador, pero terminó un poco en el olvido, o no en el olvido del todo, pero bastante neutral. Han intentado sacar esto, que es el Mysterium Park, que es como una simplificación del Mysterium. Y funciona bastante similar. También es de adivinar, representa que somos gente con capacidades mentales y nos comunicamos para investigar un suceso, en este caso una desaparición de un jefe de un circo, ¿vale? Vamos a ver los componentes, que ya veréis que son muy, muy bonitos, la verdad. Un tablerillo. A ver si lo pongo bien. Así. Un tablerillo. Números romanos del 1 al 3. 9 espacios para cartas. Y aquí al lado... no, en el otro. Y aquí en este lado... ahí el contador de turnos. Ya está, ¿de acuerdo? Son 6 turnos. En 6 turnos termina el juego, ¿vale? ¿Qué más componentes tenemos? Tenemos, bueno, una peana para sujetar la carta, un personaje concreto. Después lo hablaremos. Luego hay estas fichas, que vienen a ser un poco las fichas del jugador, de los jugadores que investigan. Luego hay una para cada color, por supuesto, el azul, la naranja, la roja y la blanca, ¿de acuerdo? Luego hay estas cartas, que son el tipo de cartas, todas son iguales, pero los puntitos van en distintos sitios, ¿veis? Son las cartas que se pondrán en esta peana, ¿vale? Y hay muchas, como veis, hay 2 mazos de estas cartas, ¿de acuerdo? Luego hay 2 tipos de cartas, que son ilustraciones muy chulas.
Unas son las localizaciones, por ejemplo, esto es la pista del circo. Aquí hay pues los espejos de un camerino. Como veis, las ilustraciones son muy guays, tienen unos ángulos muy interesantes. Los vestuarios, pues el carrito de dulces de fuera del circo, bueno, y hay varios, ¿de acuerdo? Y después de las localizaciones, a ver si lo encuentro, está por aquí. Están los personajes, que son el mismo tipo de ilustración, pero son personas. Pues la mujer forzuda. Esto es el hombre bala. ¿De acuerdo? Se deduce por las imágenes, ¿eh? Mira, el guarda de seguridad. Pues tiene la linterna, las llaves, la placa. Este es, pues, el tirador de cuchillos. Bueno, un poco todos los tipos de personajes que puedes encontrar en un circo de variedades de estos. Un poco tétrico, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay, pues, el vampiro. Pues lleva la sangre falsa, unos dientes falsos, bueno, pero lo venden así. Esto parece, no sé, la flamenca o no sé. Bueno, esto es como la flamenca o no sé qué es. La mujer orquesta, podría ser. Bueno, pues eso, están los personajes, ¿vale? Y después de los personajes, aquí sí que ya entramos en las cartas tipo Dixit. Están las cartas que usaremos para comunicarnos, ¿no? El fantasma del hombre desaparecido se comunicará con nosotros a través de estas cartas, ¿de acuerdo? Y ya veis que el estilo es más dixitero. Sí, así unas cuantas al azar. Por ejemplo. Esta es un poco friki. Pues, veis. Por ejemplo, esta es muy chula. Bueno, pues eso. Cartitas de este rollo. Y luego ya como últimos componentes están una bombilla que marcará, es simplemente para marcar en qué turno estamos. Tres tickets que representan entradas en el circo, pero se usarán para que el espíritu haga un cambio de las cartas. Ahora lo entenderéis. Y luego estos puntos que van a representar los jugadores, el color de cada jugador, ¿de acuerdo? Y luego esta pista, que es una ficha de testigo. Y ya está, no tiene nada más. Como veis, es mucho más contenido en materiales que el Dixit original. El Dixit, perdona. Que el Mysterium original, que tenía un montón de cositas. Mira, os vuelvo a enseñar la imagen para que comparéis. Que lleva pues un reloj de arena. Aquí. Una ficha, que esto es como una cuenta atrás de un reloj. Un montón de cartas. Una pantalla para esconder información. Bueno, muchas cosas de sobreproducción que al final encarecieron demasiado el juego y pasó lo que he dicho antes. A ver si con este no ocurre lo mismo. Porque la dinámica es muy parecida. Pero el precio, por ejemplo, este se queda en 23. Lleva las instrucciones, el reglamento en español y lleva el reglamento en portugués. Hay las dos copias, ¿vale? No hay más idiomas. Entonces, supongo que está hecho como la editorial es extranjera. Pensaron, pues envíos a la península ibérica. Pues en la misma caja, todo. Como el juego es independiente del idioma, meto los dos idiomas de la península ibérica y venga, pa'lante los barcos. Y así me sale más barato el envío y la edición del juego y tal. Para Alemania, pues en alemán. O quizá alemán y francés, yo qué sé. Pero aquí llego así. El juego tiene 3 rondas, ¿de acuerdo? En la primera ronda, descartar asesinos sospechosos. En la segunda ronda, deberemos descartar espacios, ubicaciones donde se ha cometido el crimen. Y en la tercera ronda, deberemos ya descubrir
el asesino y el lugar. Hay un jugador de todos que hará de muerto, hará de fantasma, de espíritu, que le llaman en este juego, y tendrá que comunicarse con los otros, con las cartas tipo Dixit que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Y los otros harán de gente que ha ido atraída por el misterio de la desaparición al circo. Pero ya son gente con una predisposición telepática y son muy perceptivos. Y al llegar ya dicen, hay un espíritu que quiere contactar con nosotros, vamos a resolver el asesinato. Y esta es la premisa de la que parte el juego. Entonces, el que hace de espíritu cogerá una de las cartitas de esas de puntos que os he enseñado antes, que había tantas, que había 60, ahora le he leído aquí, una cartita de estas, la pondrá en la peana, así, pam, y quedará esto solo para él. Así, si fuera yo, lo pondría así. Y el resto de jugadores no veis nada, ¿vale? Luego tendrá las 3 entraditas estas de cartón para la feria y cogerá el mazo de estas cartas rollo Dixit para comunicarse. Luego, los videntes, que es como llama a la gente que va al circo, cogerán su bola de cristal del color que hayan elegido y ya está. Y para adelante a jugar. Ronda 1. Todas las rondas deben suceder en los 6 turnos. Si no suceden todas en los 6 turnos, se pierde. El juego es cooperativo, vamos todos contra el juego, el espíritu intentará comunicar lo mejor que pueda y los adivinos, los videntes, deberán intentar recibir esa comunicación lo mejor posible. Los videntes en todo momento pueden hablar entre ellos sobre qué les parece que está diciendo o qué les parece que no está diciendo el vidente. Pero el vidente no puede decir nada, ¿de acuerdo? Ahí el vidente, jolín, el espíritu. Ronda 1. Descartar inocentes dentro de los sospechosos. ¿Cómo funciona? Hemos dicho que solo el espíritu puede ver esta carta. Y esta carta, como veis, os la acerco más, es un tablero de 3×3 que corresponde al tablero de juego, que hemos visto antes, que era de 3×3 también. Pero hay los puntitos de los jugadores y el símbolo de testigo. Entonces, el espíritu intentará comunicar a cada jugador cuál es la casilla de su color, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque ese testigo, esa persona, ese vidente, sabrá que esa persona es inocente y la podremos descartar. El vidente tendrá 7 cartas de rollo Dixit en la mano y podrá entregar tantas como quiera delante del jugador, que le quiere decir, toma, con las cartas tiene que crear una historia para indicar cuál es el personaje que le corresponde a su color. Porque veis, aquí hay una preparación del juego. ¿Veis? En el tablero se ponen los 9 personajes aleatorios, los que sea, los que salgan. Y entonces puedes decir, pues el lanzacuchillos, por ejemplo. Y yo tengo que comunicar a un jugador que el lanzacuchillos es el que le corresponde a él. Pues miraré mis cartas y diré, a ver, lanzacuchillos, pues no tengo nada. Pues le doy una. O tengo 3 que las puede relacionar con cuchillos. Pues venga, estas. Lo que sea, tiene que ingeniárselas para hacerle entender al jugador cuál es la carta que le está comunicando. A todo esto no se puede decir nada, pero entre los personajes sí que pueden hablar. Entre los videntes pueden decir, te está diciendo esto por los cuchillos. No, porque ese es el payaso y también tiene cuchillo. Lo que sea. Coge las cartas que haya gastada hasta tener 7 otra vez. En caso de que no tuviera ninguna carta que le fuese bien, puede descartar una entrada de esas pequeñitas que hemos visto para descartar tantas cartas como quiera de su mano y coger las equivalentes nuevas del mazo. Entonces, quizá le salen cosas nuevas. Escoge otro vidente y
le dice cuál es su carta. Del mismo modo, cojo las cartas que yo quiera, te comunico, hablan, bla 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 bla, hasta que todos hayan recibido las cartas de visión del espíritu. Cuando un vidente crea que ya sabe cuál es su carta, la bola de cristal, ¿dónde estás? No te puedo sacar. Esto, la pone encima de la carta que él cree. Fase 2 de la fase de los personajes. En este paso, el espíritu hace saber si han acertado o no el poner estas fichitas. Yo lo pongo aquí. Has acertado, has fallado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Opciones. Si la han acertado, recoge su bola de cristal, su ficha de intuición, y descarta la carta del inocente. Si no, recoge su ficha de intuición, se la queda delante de él y se queda con todas las cartas de pista que le ha dado hasta ese momento, ¿vale? Hasta el siguiente turno. Y así se va repitiendo hasta que todos los inocentes han sido descartados. Es decir, tantos inocentes como el número de jugadores menos el espíritu hay en esa partida. Cuando termine el turno, si uno o más videntes no han identificado correctamente su carta, volvemos a empezar. Te doy cartas de pista, tú intuyes, pones tu bolita, bla 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 bla. Si ya se han identificado todos, pasamos a la ronda 2, que es identificar el lugar. Si termina el turno 6 y aún no se han identificado todos, perdemos. No creo que sea lo normal, porque tienes que hacer personas, espacio y al final resolverlo en poco tiempo. Y entonces no creo que pierdas en la primera ronda, pero podría pasar. La segunda ronda funciona igual que con los personajes, pero con los lugares. Se ponen 9 lugares, el espíritu cogerá una nueva carta de estas para saber cuál le corresponde a cada persona. Y entonces, pues eso, te doy unas a ti, unas a ti, unas a ti, unas a ti. Ponéis las bolitas. Muy bien, tú has acertado, las quitamos. Tú has fallado, bueno, pues volvemos. Te doy unas cartas más, bla, 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 bla. Y así, hasta que o se termine el turno 6 y no hayan descartado todos los lugares, o todos los jugadores hayan conseguido descartar sus lugares y pasamos a la ronda 3. Sí, hay que decir que si jugáis a menos jugadores, las cartas que estarían encima de las... Es decir, aquí como veis hay 5 circulitos de colores. Amarillo, blanco, lila, rojo y azul. Si jugamos con 4 jugadores, pues habrá 2 que no estén jugando. Entonces, cuando se termine esa ronda, los 2 que equivaldrían, por ejemplo, si estos 2 no están jugando, pues se quitarían los personajes para dejar solo los 3 que están en casillas en blanco. La de testigo también se quita, porque si es un testigo, no es el asesino. Con los 3 lugares y las 3 personas que han quedado libres, se hacen parejas, ¿de acuerdo? Entonces, estas parejas se pondrán... A ver, que saco el tablero, que es mucho más visual. Así. ¿Veis? El número 1, el 2 y el 3 debajo tienen 2 espacios, 1 y 2. Pues aquí habrá persona, lugar, persona, lugar, persona, lugar, lugar. ¿De acuerdo? Y así tendremos las 3 parejas. Cogeremos una nueva carta de estas, pero solo haremos caso al número romano que hay aquí abajo. Ahí. ¿Veis? En este caso no enfoca. En este caso es un 2, ¿vale? Que eso, para el espíritu, será qué pareja es la correcta. Es el asesino con el lugar. Los videntes solo tendrán una oportunidad para identificar la pareja correctamente. El espíritu puede gastar su fichita para dar pistas. En este momento también hay para dar pistas. Para cambiar sus cartas de pista. En este momento también. Y es bastante importante. Porque aquí solo tienen una oportunidad. El espíritu solo podrá usar 2 cartas de visión de su mano. De las de pista. En este caso solo 2. Ni más ni menos.
Una debe estar relacionada con el personaje y la otra con el lugar. ¿De acuerdo? Esta sí que es bastante más cerrada que las otras. Entonces, cuando haya elegido, mezcla las dos para que no se sepa cómo ha pensado ni nada y las enseña. Los videntes pueden hablar todo lo que quiera y al final deciden qué pareja de las tres es la culpable. Y si han conseguido acertar, ganan el juego. Ganamos todos, el espíritu también. Si no han acertado, pues han perdido el juego y ya está. No hay ninguna opción más ni nada. Así que, pues si quieres ganar, tendrás que volver a empezar y hacer una partida nueva. Y hasta aquí el juego. A mí me parece un juego bastante más ligero que el Mysterium original, que tenía... Mira, es que mirad el planteamiento solo del Mysterium inicial. Había como... El espíritu también estaba, pero había más cartas, tenías que moverte un poco por las cartas aquí... Era un poco más complejo y se alargaba más. Incluso hicieron 2 expansiones del Mysterium, quiero decir que le dieron la oportunidad. Pero no terminó de sacarle el jugo a la cosa. Lo que sí que tenía el Mysterium era que, como tú llevabas un vidente concreto, otra cosa que era relleno, por así decirlo, porque no tenías poderes especiales ni nada, pero llevabas pues el vidente francés o la bruja gitana o lo que sea. Y el juego te decía, debes hablar e interpretar a tu personaje, hablar con la voz de, pues si soy el vidente francés, tendré que hablar así. ¿De acuerdo? Entonces, pues tenía un poco de gracia y más al ser un juego party, pero era de más. Había gente que le sobraba, que no, este tipo de cosas no le van, pero, a ver, podías no hacerlo, ¿eh? Pero le quisieron dar ese rollo party, y no funcionó. Este es más seco. Ni reloj de arena, ni demasiados cartoncitos, ni personajes concretos, ni pantalla de máster, ni una carta y una peana. Punto. Es más seco, es más escueto. Pero creo que puede llegar más a englobar los distintos tipos de público. Porque al final, por ejemplo, una persona jugona, o medio jugona, dejémoslo así, sí que se puede plantear un Mysterium Park, creo yo. Porque es deducción, hablar, bueno, intuición, compartir opiniones. Si le van los cooperativos, le puede encajar bastante bien. Pero el Mysterium Park, con el rollo del personaje, con el rollo de que se hacía un poco lento el Mysterium. Creo que... Porque al final el Mysterium tú decidías sobre lo tuyo, mirabas y no compartías la información. Entonces, en este sí, es todo hablado, todo más abierto, no te aburres, no se te hace lento. Creo que puede encajar más en un jugador jugón, que tenga ganas de algo rapidito, más distendido, sin que sea muy profundo, pero que no le vengan con tonterías, por así decirlo, ¿vale? Pero también por el otro lado, este puede encajar más a alguien nuevo en el mundillo, porque no se hace lento, que eso es un muy mal principio para la gente que empieza en el mundillo. Es muy bonito, el otro también, pero quizá este está un poco más trabajado el formato de cartas y es más agradable. Y, y no tiene muchos componentes, que a veces lía. A la gente nueva la cantidad de componentes les lía. Aquí, sencillito, fácil. La dinámica es más fácil, al final la primera ronda y la segunda ronda son iguales. Si en la primera aún no has terminado de cogerle el rollo, en la segunda repites, pero con espacios, y ya terminas de asegurarte que lo has cogido. Y la tercera es hecatombe final, o ganas o pierdes, que eso le da yo creo que le da un punch de emoción al juego, ¿no? Que al final lo hemos hecho bien hasta ahora, pero aquí no hay segundas oportunidades. El espíritu debe currárselo súper bien para que con 2 cartas, una transmita al personaje y la otra transmita al lugar, sin error, sin dudas. Y los otros deben entenderlo bien y deben tomar una buena decisión final para conseguir la victoria. Con todo esto,
A mí me parece mejor este que el Mysterium original, por lo que ya he comentado. El precio también, porque el original se iba a los 40 euros y este se va a los 23, más o menos. Siempre depende si compras online, en tienda física, con algún descuento. Bueno, estas cositas. Pero los precios más o menos serían estos. Es casi el doble el Mysterium que el Mysterium Park. Entonces, bueno, pues sí, es a tener en cuenta, ¿no? Vale, aquí me he dejado una cosa para comentar. El tablero está bien, las bolas de cristal están bien, las fichas de cartón troquelado están bien, las cartas están mal. Son muy blandurrias. Mirad, es que no diría, es que diría que una cartulina es más gruesa que esto. Es más grueso que el papel, pero yo diría que menos que una cartulina. Es que no sé si se aprecia. Es muy, muy, muy finita. No tiene consistencia. Yo que no soy de enfundar los juegos, quizá este lo enfundaría solo por la consistencia de las cartas. Sí que es verdad que no tienen que mezclarse, porque estas cartas no se van a mezclar. Estas cartas, yo creo que no hace falta mezclarlas demasiado. Con Plis Plus Plus ya está. Y las otras de personaje así, también un poco Plis Plus Plus. Pero aún así, yo lo enfundaría, porque son muy, muy, muy blandurrias. Eso para mí le quita un punto. Le quita un puntito de decir, hombre, os costaba poner un gramaje un poco mayor, que de 23 me pasas a 25, pues muy bien. Pues pago los 2 euros encantado por esto. Pero bueno, por el resto sí que el juego está cuidado, las ilustraciones son muy chulas. Y bueno, esto. Suscríbete para descubrir juegos, reseñas, partidas en directo y más contenido sobre juegos de mesa. También puedes seguirme en Twitch e Instagram. En la descripción te dejo los enlaces. Muchas gracias por tu colaboración.